Hola amigos de YouTube, hoy les vengo a contar el siguiente top que será de los 5 peores episodios de la temporada 6 de Bob Esponja. Después mañana subiré la creepypasta que gane la encuesta. Número 5. La astilla. Ese episodio es considerado como uno de los peores de la sexta temporada de Bob Esponja. Todo se debe a escenas asquerosas y grotescas del enfoque hacia el pulgar de Bob Esponja con una astilla. Lo más bajo del episodio fue cuando Bob intentó sacar la astilla con sus dientes, su carne de la cara se rompe y se le veía el esqueleto de la cara, eso fue muy aterrador para cualquier niño. Aparte fue un episodio bastante aburrido y absurdo. Incluso cuando Patricio le dio un fuerte martillazo en la astilla clavada en el pulgar de Bob Esponja, luego Patricio para que su pulgar no se le infectara, le echó basura, haciendo que infecte más. Absurdo, grotesco y asqueroso episodio. Fue un episodio bastante malo, incluso al final, cuando Calamardo se golpeó con la caja registradora para que Don Cangrejo le diera día libre, pero este se negó. Número 4. Con pinches de canotaje. Ese episodio fue uno de los peores, debido a que nuevamente Bob Esponja dejó en ridículo a Calamardo y lo metió en líos. Cuando Calamardo fue a huir de Bob Esponja en su bote, accidentalmente rompe el letrero de pare, y llega un policía, lo para, y le da una multa por exceso de velocidad, y lo envía a la escuela de botes para tomar clases de manejo. Calamardo estaba molesto, pero pensó que por lo menos Bob Esponja no lo iba a molestar más, pero para su mala suerte, Bob Esponja estaba en la escuela de botes. En ese episodio Bob Esponja no paraba de acosar a Calamardo, y la señora Puff ni siquiera sentó a Bob Esponja al asiento de los alumnos castigados, como en el episodio del nuevo alumno estrella que sí lo hizo, pero en Con pinches de canotaje no, qué pésimo ese episodio, que le cuesta a la señora Puff castigar a Bob Esponja cuando sí se lo merecía. Incluso en la hora del almuerzo, Bob Esponja seguía jodiendo a Calamardo, pero luego en el baño Calamardo ve unos zapatos parecidos a los de El Toronjas, en donde Calamardo le gritaba, pero no era Bob Esponja, era un bravucón que luego le rompió el brazo izquierdo, y la pierna derecha a Calamardo. Y la gorda malvada como si nada dando clases. En donde luego Bob y Calamardo tenían que coger la práctica pero el cabeza de queso como siempre iba en exceso de velocidad hasta llegar a un laboratorio en donde los hicieron pequeños, y luego Bob Esponja y la señora Puff salieron de la fuente de agua, y luego volvieron a sus tamaños normales, pero Calamardo por su mala suerte, salió de inodoro y al volver a su tamaño normal estaba el mismo bravucón que lo golpeó, y lo volvió a golpear rompiéndole todos los huesos. Era la hora del examen, y cuando Bob Toronjas le ofreció su ayuda a Calamardo, Calamardo ya furioso le dijo que lo dejara en paz y lo dejara de molestar. Luego Calamardo pierde su lápiz, al intentar agarrarlo, pero como estaba todo vendado se le cayó y lo perdió. Calamardo le pidió ayuda a Bob Esponja para hacer el examen, pero Bob Esponja le había dicho, pero dijiste que no te ayudara. En donde a Calamardo no le quedó otra que decirle que serían con pinches de canotaje o algo así. Pero se acabó el tiempo del examen, y Calamardo le dijo a la gorda malvada que ni siquiera había empezado con el examen, pero Bob le dijo que a él también le faltaba completar la prueba, pero como él también fracasó, estaba feliz de tener a Calamardo como compañero de clase, lo cual significaba algo muy malo para el pobre Calamardo. Este episodio ha sido bastante odiado por los fans por la tortura que estaba sufriendo Calamardo por parte de Bob Esponja, como siempre Calamardo tenía que pagar los platos rotos sin razón alguna. Número 3. Cangrestratagema. Ese episodio para mí era de lo peor todo por el dichoso ingrediente secreto de la cangreburger, el cabeza de queso al abrir el maletín vio que el ingrediente no estaba. En donde ésta se pone en pánico y le pide ayuda a Patricio a buscarlo, primero en el balde de carnadas, ya que Plankton llevaba años robando la fórmula de la cangreburger, pero resulta que Plankton había confesado que había conseguido la cangreburger pero resulta que él estaba solamente realizando unos estudios científicos, y nada más. Luego Bob piensa que podría ser algún experto en ciencias. En eso estaban en la casa de Arenita, y vieron a Arenita con muchas cangreburgers y creyó que Arenita tenía el ingrediente secreto. Pero resulta que Arenita había pagado por esas cangreburgers. Y cuando Arenita le dijo a la esponja que la próxima vez, antes de acusar a alguien, que se asegure de que todo estuviera en orden en su propia casa. Bob al oírlo pensó que era su propia mascota Gary, en serio como un caracol podría robarse algo. Incluso Bob volvió con el mismo cuentito que le contó a Plankton y a Arenita acusándolos injustamente, eso tiene sentido, ni mucho menos como el Toronjas pensaría que su propio caracol robaría algo. Incluso Gary maullaba y Bob entendió que Gary le había dicho que vio a alguien un maletín negro.
Luego mientras Gary maullaba, Patricio dibujaba algo como si Gary estuviera describiendo a alguien, y era nada más y nada menos que Calamardo. Luego los dos cabezas de Percebe entran a la casa de Calamardo para interrogarlo. Bob, acusando a Calamardo, decía que tenía a alguien de testigo, Gary, quien lo vio saliendo con maletín negro. Entonces Calamardo les muestra a Bob Esponja y a Patricio su maletín negro, y cuando abren el maletín era unos zapatos para bailar tap. Y Calamardo molesto les decía a los tontos calumniadores que hasta ganó una medalla de tercer lugar. Y luego Calamardo los echó de su casa. Luego a Bob no le quedó de otra más que decirle a Don Cangrejo la verdad, y hasta le contó que había culpado a otros, pero ninguno de ellos tenían el ingrediente. En donde Don Cangrejo acusa a Bob Esponja de robar el ingrediente secreto de la cangreburger, y le contó ese supuesto cuentito. Luego el cangrejo le dijo que iba a llamar a la policía, pero la policía salió de uno de los barriles, y cuando Don Cangrejo señaló a Bob Esponja con la botella del ingrediente secreto de la cangreburger, Bob le preguntó si ese no era el ingrediente secreto, en donde el cangrejo se pone nervioso. Entonces los policías descubrieron que Don Cangrejo tenía todo el tiempo el ingrediente secreto. Y resulta que Don Cangrejo tomó el ingrediente sin pagarlo, todo porque costaba un dineral. Luego arrestan al tacaño y ladrón cangrejo, luego el juez sentenció a Don Cangrejo a dar cangreburgers gratis todo el día, en donde lo tenían amarrado en una silla, y agarrando los ojos de Don Cangrejo para que no pudiera cerrarlo para que viera cómo Bob Esponja daba las cangreburgers gratis. Este episodio ha sido uno de los peores, pero al menos Don Cangrejo tuvo su merecido por ser tacaño y ladrón. Pero el resto del episodio era aburrido, sin sentido, y exagerado. Primero Bob Esponja y Patricio juzgando a los demás sin saber, Don Cangrejo culpando a Bob, cuando el ladrón era el mismo cangrejo, pero en fin, ese episodio, aunque hubo justicia al final, se restaría puntos al episodio por la forma en que actuaban ellos. Número 2. La logia de los cefalópodos. Ese episodio lo mencioné por error en el top de los 5 peores episodios de la temporada 5, y conté todos los detalles de ese episodio, pero ese episodio ha sido peor que Buenos Vecinos, y Bueno con Pinches de Canotaje también fue peor que Buenos Vecinos. Pero la logia de los cefalópodos ha sido peor que Con Pinches de Canotaje. Sobre todo cuando Bob Esponja y Patricio le picaron la lengua a Calamardo con los aguijones de una medusa. Un episodio infame. Número 1. Cangrecrónicas. Anteriormente yo hablé sobre ese episodio, y para mí es el peor de la sexta temporada. Era peor que Cangrestratagema, porque por lo menos Cangrestratagema el karma le llegó a Don Cangrejo, pero en Cangrecrónicas el karma que le llegó a Don Cangrejo fue corto, porque luego imprimió uno de sus billetes. El final del episodio Cangrecrónicas fue el más que me sacó de quicio, y desde ese episodio empecé a odiar a Don Cangrejo por llegar demasiado lejos con su avaricia. Mandando a Bob Esponja a crear historias falsas sobre Patricio, la señora Puff, Larry la langosta, Plankton, y Arenita. Y eso que Patricio era el único que no se veía afectado, porque ni siquiera le reclamó a Don Cangrejo. Fue un episodio bastante pobre, y cruel. Este es el episodio más infame de la sexta temporada, y bien, hasta que aquí termina el top. Mañana subiré la creepypasta y ganadora de la encuesta. Chao.